¿Qué tal? Muy buenos días, señorita Paola, Maite. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con la señorita Paola Fano, que es la ingeniera de alimentos, ¿no? Ella actualmente trabaja en hipermercados Totus, ¿no? Es gerenta de calidad, lo que tengo entendido. Señorita Paola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encantaría que se presente, ¿usted es usted? Hola, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Paola Fano, soy gerente de aseguramiento de calidad y asuntos regulatorios de hipermercados Top. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y la verdad Buenas agradecerle tardes, señorita María. por este espacio para nosotros sobre un producto que estamos lanzando al mercado directamente como propuesta. La idea central de esto es que nosotros como Headley Pet Sac produciremos y comercializaremos snack orgánicos, natural para perros, a base de pollo, batata, cúrcuma, linaza y vinagre de sidra de manzana. El producto directamente es 100% orgánico. El tema de materia prima, todos los accesorios directamente lo encontramos aquí en Perú, así que por ese lado tenemos ese beneficio, ¿no? De que es 100% orgánico el producto. Eh, ¿Cuál es la propuesta general de este producto? Que a veces los perritos llegan a su vejez, esos tienen que colgarse o arrastrarse, entonces con este alimento proponemos que evitar dicha enfermedad en el tema de movilidad o inconsistencias a la altura de su cintura, ¿no? Que estos perritos no se arrastren, sino que a la hora de llegar a su vejez se mantengan, ¿no? Consecutivamente y tengan esas energías muy abiertas de por sí, ¿no? Hasta que ya no den más sus días de vida y tal vez puedan desdesear directamente con nosotros. Eh, ¿Cuál es la opinión, señorita Paola, acerca de nuestra idea de negocio? Mira, el tema de mascotas cada vez en el Perú fue ganando relevancia. ¿Por qué? Porque, a ver, las personas se volvieron un poco más conscientes, digo así, en el tema de tener mascotas, de saber que no solamente son o piensan que son un juguete, sino que tienen toda una responsabilidad, ¿no? Y por eso es que el tema de alimentación para mascota, el tema de atención en veterinaria, los pet beauty que son para que los peinen, los bañen, etcétera, todo esto fue un mercado creciente y estamos hablando en los últimos 5 años. ¿Ya? El negocio de mascotas en alimentación tiene dos rubros, tienes los alimentos comerciales y los no comerciales. Yo creo que por lo que ustedes mencionan, ustedes van por un alimento no tan comercial con otro plus, ¿no? En donde no van a querer usar aditivos, donde van a querer usar insumos más naturales, etcétera. Y obviamente, los que tenemos mascotas, y me incluyo, siempre buscamos una mejor alimentación para nuestros engreídos. Entonces, la idea del negocio me parece súper interesante. Solamente quería hacer una aclaración que en el tema orgánico no es que uses materias primas naturales, sino que tienes que tener la certificación orgánica, porque es todo un proceso para tener eso. No es que yo uso materias primas naturales y por eso por default es orgánico, no. Sí es cierto que es un producto natural o hecho sin aditivos, por ejemplo, sin preservantes, como tienes claims, ¿no? Que son estas alegaciones que se le dan a los productos. Pero la idea me parece súper interesante. Genial, genial. Ahora sí, agradecemos directamente por las sugerencias y recomendaciones. Sí, de hecho, de ser directamente orgánico el producto, como le comenté directamente, sí ayuda bastante al fortalecimiento de los perritos, ¿no? Maite, tal vez tengas una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Sí, mi pregunta sería, ¿cuál considera que es el proceso productivo más importante en la elaboración de nuestro producto y por qué? El tratamiento de la materia prima. De todas maneras, dependiendo cómo los quieres obtener, pasan por un proceso de extrusión, ¿no? Para obtener los pellets, ya sean en moldes, etc. De todas maneras, tienes que obtener un proceso de extrusión. Entonces, tienen que ver cómo hacen el balance en el proceso de extrusión, porque obviamente el proceso de extrusión, para los que no están entendidos en la materia, es un proceso donde se muele con vapor y altas temperaturas. Por lo tanto, la parte proteínica puede cambiar, la parte de vitaminas, etcétera. Entonces hay que ver cómo empiezas luego del tratamiento térmico a fortificar, ¿no? Todos los alimentos para mascotas pasan por ese tema. Ahora, si yo voy a hacer no un extruido, o sea, no un pellet, sino quiero hacer un alimento líquido, ya es otra fórmula, pero definitivamente también tiene que pasar por un tratamiento térmico. Entonces hay que ver cómo se compensan los nutrientes que se pierden por el calor para luego fortificarlos después, ¿no? O reconstituirlos después para que llegue al consumidor final que va a ser la mascota
estos nutrientes. Pero definitivamente es tener claro cómo lo quieren vender. Lo quiero vender en forma de pellet, lo quiero vender líquido, ¿no? Ese es a donde yo siempre sugiero el tema del pellet porque la mascota ni el consciente la crocancia, ¿no? Eso se llama palatabilidad. Lo que nosotros para un alimento, para consumo humano es el análisis sensorial, para las mascotas estamos hablando de palatabilidad. Entonces es como que el análisis sensorial de las mascotas. Entonces el gato tiene un perfil sensorial totalmente distinto a un perro, etcétera. Entonces eso es bueno que ustedes lo tengan claro para que puedan elaborar el producto. Y a través directamente de esta respuesta, ¿cuáles son las maquinarias o qué maquinarias considera que son las más apropiadas para el proceso productivo? ¿Alguna marca recomendada tal vez? ¿Cuánto tiempo considera Mira, recomendable realizar el en mantenimiento? marcas no te podría decir, pero sí de todas maneras necesitas un extrusor, ¿no? Necesitas Extrusor, ¿no? un molino, de todas maneras, y obviamente el envasado, porque es donde vas a utilizar, porque depende de las boquillas si vas a utilizar en bolsas de 8, 15, 25 kilos, dependiendo cómo quieres hacer el producto, ¿no? Pero digamos que esas tres son el núcleo especial para tu proceso productivo. No estamos hablando acá nada de temas de control de calidad, porque obviamente tú empiezas a hacer, ya tengo el producto, y tienes que ver cómo empiezas a controlar. Básico en temas de alimentos secos, controlar humedad, controlar aflatoxinas. Entonces, hay lectores de PCR donde las materias primas que vas a utilizar te permiten detectar si tienes o no aflatoxinas. En el caso de ustedes van a utilizar a base de pollo, por lo tanto Ujú. salmonela se te convierte en un peligro a controlar y hay que tener control sobre los proveedores. Batatas con cúrcuma, linaza y vinagre de sidra de manzana. Entonces, para mí, si yo lo veo desde el punto de vista de inocuidad, tienes patógenos y tienes indicadores de higiene, ¿no? Como son los coliformes. Genial, genial. Sí, está bien interesante. Y una Sí. consulta, con respecto a los insumos, ¿qué cuidados considera apropiados para el proceso productivo? De todas maneras, tu selección de proveedores. O sea, es básico, porque es lo que, en base a ellos tú vas a eliminar las fichas técnicas con los requisitos que requieres para elaborar tu producto, ¿verdad? Ujú. Entonces, tu pollo, en qué condiciones, qué tipo de pollo. Entonces, es muy importante porque, voy a poner un ejemplo, los alimentos muy económicos no se realizan con harinas de carne, normalmente se realizan con plumas para elevar el contenido de cenizas si tienes un buen contenido proteico. Conforme los alimentos son más premium, empiezas a utilizar harinas de carnes, pero harinas de carnes que pueden entrar huesos, carcasas, etc. Es más premium, utilizas ya carnes deshidratadas, ¿te das cuenta? Que entonces es a donde yo quiero ver es a dónde va a ser mi mercado, cuál es mi público objetivo, porque no voy a mencionar marcas, pero por ejemplo, puedes tener alimentos para mascotas, voy a poner en envases de 8 kilos, que cuestan 50 soles y te llegan a costar hasta 300 soles. ¿Cuál es la diferencia? La composición. Sí, sí. Porque el proceso es el mismo, todos son pellets. Genial, genial. Muchas gracias por esa pregunta, señorita Paola. Y una consulta, ¿considera recomendable la utilización de aditivos en la elaboración del producto? El aditivo es, no lo satanicemos. A ver, el aditivo es aquel insumo que se utiliza para mejorar una función tecnológica. Si yo le voy a utilizar un aditivo, por ejemplo, que se utiliza mucho en alimentos para mascotas, Ujú. para bajar el olor de las fecas, o sea, de las heces de las mascotas, es válido. ¿Verdad? Porque si vives en un departamento y el perrito no es tan pequeño, es mediano y se hace popó en el departamento, no queremos que huela todo el departamento. Entonces, hay aditivos que se utilizan para lograr ese fin, ¿sí? Hay aditivos que se utilizan para también alargar la vida útil y es válido, ¿no? Recordemos que las formas de alargar la vida útil de los productos son dos, o con adecuados tratamientos térmicos o con el uso de preservantes, ¿sí? Hay productos que utilizan para que las heces cada vez estén más compactas. Y entonces cuando uno empieza, cuando se hacen estas pruebas sensoriales, como les dije, en los animales, que se llaman pruebas de palatabilidad, tienes dos tipos de pruebas que se utilizan. La de palatabilidad para determinar si el animal come o no come tu producto versus uno que quieres compararte, ¿no? O sea, uno que está en el mercado versus el tuyo para ver si lo elija o no. Y el otro análisis que se realiza es el análisis de las fecas, de las heces, para poder ver, no analizar
qué composición tienen las heces, sino cómo las están haciendo. Si son compactas, si no se diluye, si están demasiado húmedas, si están demasiado secas, el tamaño, las formas, y se empiezan a analizar. Y esa es la forma en cómo se empiezan a dar goals a los alimentos para mascotas. Me Genial, parece genial. Muchas, muchas bien gracias por esa, interesante. sí, muy interesante por esa recomendación. ¿Considera necesario aplicar BPMs, BPAs en los procesos? ¿Por qué y en De qué todas momento? maneras, comenzando que es obligatorio. Todas las Ujú. plantas que hacen alimentos para mascotas deben contar con la autorización sanitaria del SENASA, porque son piensos y el SENASA es la autoridad sanitaria que regula los alimentos de producción primaria destinados al consumo humano y los piensos son los que van destinados a animales. Ya, por default, las plantas tendrían que tener la autorización sanitaria. Genial. Está bien. En tanto a las recomendaciones que nos puede brindar para tener un buen almacenamiento de los insumos, ¿cuáles serían? Depende de cuáles son tus condiciones. Si son fríos, es decir, Ujú. necesitan refrigeración, tienen que estar por debajo de 5 grados centígrados, ¿no? Si no necesitan y están a temperatura ambiente y te piden controlar humedad, hay que verificar que estos no se vayan a humedecer porque vas a tener presencia de mohos. Por ejemplo, uno de los pellets, o mejor dicho, de los insumos que mayormente se utiliza en la industria de alimentos para mascota es la harinilla Ujú. de arroz, ¿no? O el arrocillo, o las harinas de maíz. Bueno, estas tienen que mantenerse a humedades controladas porque si no se enmohecen, para ser más claras. Y los Ok. animales menores, estábamos hablando de gatos, perros, son más sensibles a las aflatoxinas que el humano. Por lo tanto, nosotros podemos tener un nivel superior de resistencia a las presencias de mohos versus los animales, o sea, lo que te puede ocasionar una muerte, ¿no? Y sí se ve muy interesante ese punto de tenerlo bastante claro, ¿no? Sí. ¿Qué controles de calidad son los más importantes que se deben considerar? Control sobre las materias primas en base a lo que les he mencionado, controles en el proceso, básicamente los controles de temperatura en los procesos de extrusión, las temperaturas al momento del sellado, si tienen HACCP, que es muy probable que lo tienen que tener por la autorización sanitaria del SENASA, tienen que verificar cuál va a ser su PCC. Yo siempre recomiendo que sea el detector de metales. ¿Por qué? Porque los insumos que mayormente se utilizan pueden tener algunas o algunas pequeñas cerraduras, porque vienen de molino y los molinos son de martillo. Por lo tanto, puedes tener pequeñas limaduras de metal y eso no las vas a eliminar por más calor que tengas. Entonces, el objetivo es que no se trasladen al producto final, ¿no? Digamos que esos son los controles básicos. Y luego, obviamente, un tema de adecuada rotación, ¿no? Y eso va a depender mucho del rotulado que vas a tener y la identificación de tus productos para tener un tema de trazabilidad o rastreabilidad, que es el término normativo, pero digamos que todos los denominamos trazabilidad. Y respondiendo de hecho a esta pregunta y a estas recomendaciones, ¿a qué temperatura se deben tener refrigerados, en este caso, los productos para que se mantengan sus propiedades y valores nutricionales? Bueno, la temperatura de refrigeración es una sola. Estamos hablando de 5 grados centígrados hacia abajo. O sea, entre 0 y 5 es una temperatura de refrigeración. Ese es el rango que se maneja siempre para que se mantenga. Ese es el rango industrial, ese es el rango normativo. No es lo mismo que tenemos en casa. Acuérdate que mientras más aumentan las temperaturas, tu tiempo de vida útil empieza a disminuir, ¿no? Entonces, el frío no mata, pero sí retarda el desarrollo microbiano. ¿Por qué? Porque alentiza, ¿no? No es una temperatura que a los microorganismos les agrada mucho para desarrollarse rápidamente. Y a esto directamente referente a nuestro producto, el tema del producto de conseguir la consistencia y la textura ideal, ¿también serían las mismas temperaturas? No, por eso te digo que hay que pensar cómo lo quieren hacer. Hay pellets que son Ujú. secos, ¿no? Hay pregelatinizados que no son tan secos o hay húmedos. Entonces, dependiendo de eso va a ser tu proceso. La extrusión normalmente es para pellets en secos. Y Secos. el preparado en húmedo, si tú quieres un alimento líquido o un paté, por ejemplo, es como si estuvieras haciendo un paté para un ser humano. Se pasa por una marmita y luego pasa Ujú. por una embutidora, sin necesidad de que llegue a la faja de un embutido, pero para tener la consistencia de pasta. Entonces va a depender mucho de cuál es la consistencia que le quieren dar al producto final.
Ah, genial, genial. Esos son similares directamente a los, tipo, en este caso que son el tipo de snacks, ¿no? Porque nosotros estamos celebrando los snacks. De hecho, va a llegar de manera un poco Ya, seco, de hecho, va a llegar. los snacks de todas maneras tienen que pasar por extrusión y luego si les quieres dar forma de patita, de bistec, de churrasco, pasan por moldeadores, pero yo necesito la masa de un extrusor. Ok, ok, ok. Me queda bastante claro en ese punto entonces. Maite. ¿Cuál es el inventario mínimo de fabricación que considera que deberíamos tener para nuestro producto? Va a depender de cuál es tu nicho de objetivo, de público, ¿no? O sea, yo te podría decir, o sea, plantas grandes, no sé, plantas de marcas comerciales, Mi Mascota, Rico Caño, o para marcas blancas como las que tienen los supermercados, manejan toneladas. Entonces, es decir, que para hacer la producción de una semana yo necesito por lo menos 2 a 5 toneladas semanales de harinas de maíz, de arroz, de harinas de carnes, etcétera. Pero si mi producción es mucho más acotada, ¿no? Porque va a un público objetivo, va a mercados específicos, nichos, obviamente Ya. necesito menos, ¿no? Entonces, en verdad, tu inventario depende mucho cuál es la cantidad que quieras producir. ¿Cuál es lo recomendable tener de stock de inventario? Que creo que por ahí va la pregunta. Es Ujú. no más de 20 días. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con productos que tienen su origen frescos, ¿no? Que tienen su origen cárnico. Entonces tu inventario tampoco lo puedes tener refrigerado tanto tiempo porque no te va a servir, ¿verdad? O si es que vas a usar carnes directamente. Entonces ese ahí va a depender. ¿Qué es lo que tiene más vida útil? Puedo tener cierto stock. ¿Qué es lo que tiene menos vida útil? Me van a ver reposiciones mucho antes, ¿no? Ah, ok, Eh, mira. Entonces, eso va a depender muchísimo del tipo de materia directamente o los ingredientes que va a ingresar a nuestro insumo para identificar el tema de su tiempo de vida directamente dentro del alimentario que vamos a tener en tal caso. Tal cual. Ujú. Considerando un tiempo de rotación de 20 días. 20 días. Y en este caso, ¿qué tipo de envases nos recomendaría para que nuestro producto mantenga sus características y persevere su integridad? En este caso, para nosotros, lo estamos poniendo directamente en envases de bambú, no sé, que es un poco orgánico también. ¿Cuál es la recomendación por parte de usted directamente en el tema del envase, ¿no? En base a los snacks. En los envases es lo que refieres al tipo de almacenamiento. No, no, al tema de presentación del producto, ¿no? O sea, donde van a contenerse el producto. No te entendí. Donde se va a contener es que tú lo vas a envasar en un embalaje de bambú. ¿A eso es lo que me refieres? No, la pregunta de sí es ¿qué tipo de envase nos recomendaría para que nuestro producto mantenga sus características y se persevere su integridad? Yo siempre recomiendo, el envase tiene que ser hermético por la humedad que tienes. Entonces, si es líquido y le entra oxígeno, Ujú, se, se mohece. ¿Te das cuenta? claro, Si es seco y le entra oxígeno porque no es hermético, le va a pasar lo mismo. O sea, en el caso de los líquidos se mueven o se acidifican. Y definitivamente ya no te van a durar. Entonces tienen que ser, yo recomiendo siempre trilaminados. Si te das cuenta, la mayoría de envases para mascotas son trilaminados o sí, polietilenos de laminado. alta densidad para los casos que son secos, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Sí, entonces, el trinaminado directamente es el más recomendable directamente para tener ambos, ¿no? En el caso directamente de los envases. Correcto. Maite. Una consulta, ¿en qué proporción de medida? No sé, de repente, cajas, display, recomienda para el embalaje y su posterior almacenaje del producto. Las, o sea, las cajas, si es que vas a tener los snacks snackeables, yo siempre digo que los tipos de embalajes, cuando uno los hace y quieres tener apertura en mayor tipo de mercados, deben ser un chef to ready, ¿no? ¿Qué significa eso? Un embalaje donde no le generes trabajo a las otras cadenas logísticas, ¿no? Donde solamente levanten una tapita y sirva como su propio contenedor, porque es más fácil, es más visual, es más bonito. Y es más fácil de transportar también para ustedes, les ahorra espacio. En el tema del tipo de embalaje Ujú. primario, digamos, el que está en contacto con el alimento, y ya lo mencioné, ¿no? Un trilaminado o un polietileno de alta densidad, pero va a depender mucho de que si es húmedo, es un trilaminado, si es que yo lo quiero en bolsa, porque también lo puedo tener en lata, pero en lata es que has tenido que tener una esterilizadora, porque obviamente ese producto dura muchos años, ¿no? Entonces, si es un producto que solamente te va a durar meses,
o hasta un año, el ideal es que los tengas en bolsa, ¿no? Ok, ok. ¿Considera que el proceso de producción de este producto genera mermas en el tema de nosotros, ¿no? Que es snacks. De ser así, ¿cuánta merma generaría aproximadamente? Un proceso productivo te genera mermas, ¿no? Lo que hay que ver es cómo se reutilizan las mermas y a dónde van. Pues si las venden, las eliminan o le entran dentro del propio reproceso. Pero el ideal en una planta productiva es que las mermas no superen el 3%, ¿no? Sí, y obviamente ese es uno de los KPIs que deben controlar siempre. Ok, ok. Tengo claro Y en bastante eso. y en relación a este reproceso, ¿cree que es necesario adicionar algún insumo extra o qué variables se No puede tendría ser, que tener en cuenta? puede ser reproceso en línea, ¿no? ¿O qué Ujú. pasó? Yo terminé de envasar todo y me quedaron 10 kilos y yo no tengo presentación, ya se me acabaron los empaques. Entonces tú lo envasas en otra bolsa y lo guardas. Y hay productos que empiezan a usarse como parte de la reformulación, ¿te das cuenta? O porque de repente se tostó un poquito más. Entonces van tomando como parte de la reformulación. Miren, cuando uno hace un pellet y le echa un pellet guardado, ¿sí? Estoy hablando de un pellet guardado, estoy hablando con más de 30 días de antigüedad, le da más crocancia al pellet final. Pero obviamente varían los porcentajes, ¿no? Entra como 3% de fórmula en reproceso y forma parte de tu fórmula nueva. Ok, ok. Queda claro bastante ese punto, ¿no? De reproceso. Y señorita Paula, para ir terminando ya la entrevista, con respecto a los lotes del producto, ¿qué variables considera importante para definir las fechas de vencimiento? La fecha de vencimiento viene respaldada por un estudio de vida útil, que lo hacen las áreas de calidad o las áreas de investigación y desarrollo. ¿Qué significa el estudio de vida útil? Bajo las condiciones que ustedes van a comercializar el producto, si yo tengo pensado en un año que mi producto pienso que va a durar un año, no voy a hacer análisis durante un año, ¿no? Porque me ganaron la apuesta, me ganaron la idea y nunca salgo al mercado. Entonces, para eso se llaman estudios de vida acelerada, donde las temperaturas se colocan al máximo, ¿sí? Son cámaras donde uno hace presagios, o sea, y pues, empiezas a trabajar con ecuaciones, ¿no? Para hacer estas simulaciones. Y eso se llaman estudios de vida acelerada. Entonces, la vida útil de un alimento, que aparte es un tema legal, es un tema normativo, la fecha de vencimiento significa que es hasta donde el fabricante es responsable de garantizar las condiciones de calidad, inocuidad, que no hagan daño, y de idoneidad, que el producto cumpla el fin para el cual fue propuesto. Esa mezcla de inocuidad más idoneidad se llama calidad sanitaria. Y eso es lo que las autoridades, todos empiezan a verificar, y obviamente como empresa también. Si yo digo que mi producto vence el 30 de agosto del 2022, es que decir que hasta el 30 de agosto del 2022 yo soy responsable de que mantenga todas sus características nutricionales, sensoriales, todo. ¿Al 31 se me puede enmohecer? Sí, no ocurre, porque normalmente uno da un respiro, las empresas dan un respiro dependiendo de la antigüedad. Si es un año, te dan un respiro de 30 días, 45 días antes de que realmente ocurra un cambio en el producto, ¿sí? Entonces es poco probable que al día siguiente le pase ¿Mm? algo al producto. Pero digamos que legalmente tú el día siguiente, al 31 de agosto, tú ya no tienes responsabilidad como empresa, porque tú has dicho que tu producto está bien hasta el 30. Pero esto tiene que venir respaldado por estudios, y eso se llaman estudios de vida útil. Estudios de vida útil. O sea, es decir directamente que mi producto tiene hasta un cierto determinado tiempo y la empresa que me adquirió estos productos lo desea vender después de esto, no tengo responsabilidad sobre el producto ya. Obvio, tú eres responsable como empresa hasta donde se lo entregaste. Si el comercializador lo vende después es sancionado, porque tú como empresa eres responsable hasta esta fecha. Pero Claro. ahí hay que estar siempre verificando, ¿no? Genial, Sí, genial, señorita Paola. La verdad, sí, muchísimas gracias por respondernos todas bastante estas preguntas interesante. que tenía. Sí, Sí, la verdad, agradecemos bastante este tiempo, señorita Paola, y gracias, la verdad, quitarte un poco de tu tiempo de labor. Y, y nada, para nosotros es muy importante. De hecho, este es sobre el curso de proyecto integrador de la Universidad San Ignacio Loyola, ¿no? Por el cual nos piden para tener nuestro grado en bachiller. La verdad, muchísimas gracias, Paula, por este tiempo y nada, te agradezco muchísimo, la verdad. sí, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, cuídense. Mucha suerte. Hasta luego. De igual Gracias. Chao, manera. chao. Buenas tardes.